en esta mañana, en este día que Dios nos permite, nos ha dado vida, nos ha dado salud, estamos bendecidos y estamos esperando cada día sus milagros y esa palabra que Dios tiene para nosotros, que es como ese maná que le dijo el Señor que cada día tenían que sacar maná. Ese maná necesita tu alma y necesita mi alma. Por eso que algunos andamos débiles, muertos, porque no tomamos ese maná que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Amén. Así que vamos a abrir nuestra escritura en el Salmo 42. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Salmo 42. Busque su Biblia, amado hermano, allá en su casa, al lado de su esposita, de sus niños. Disfrute esta mañana dedicándosela al Señor. La palabra de Dios la leemos para la gloria del Padre, la del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro, la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria a Jesús. Este es el sentir que hubo en David. Que el Señor quiera que esté en ti este mismo sentir, amado hermano. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te llene de bendiciones en esta mañana y que te goces en la palabra del Señor. Señor, aleluya. Dios les bendiga. Amén. Alabado sea el Señor, Gracias. Precioso, amén, Gloria la a palabra Jesús, del Señor. aleluya. Él es esa maná, esa vida. Señor. Solo Jesús, dile quién Él es para ti, amén. Él mismo lo dijo, que Él es el único quien puede darnos vida y vida en abundancia. Oh, gracias Padre, Hijo y Poderoso Espíritu Dios. Santo. Aleluya. Levanta tus manos, abre tu corazón, Oh, Santo Dios. cierra tus ojos y cree que estás delante de su presencia. Oh, gloria, gloria. Gracias, Señor, porque tú nos has redimido, nos has justificado. Somos tus hijos, Señor. No importa cómo nos sentimos, no importa lo que estemos pasando. Somos tu pueblo escogido, Señor. Te necesitamos. Y aquí estamos para adorarte. Aquí estamos para darte gracia, para darte gloria. Recibe la alabanza. Oh, alabanza, Pedimos que tú fortalezcas y deleítanos, precioso Jesús. que tú ministres, Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? La tribulación, angustia o persecución también
ni la muerte, ni los ángeles, ni lo porvenir. No hay nada en este mundo que me separe de ti. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Soy más que vencedor por medio de aquel que me escogió. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Soy más que vencedor por medio de aquel que me escogió. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Soy más que vencedor por medio de aquel que me escogió. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Soy más que vencedor por medio de aquel que me escogió. Y no hay nada en este mundo, y no hay nada en este mundo, y no hay nada en este mundo que me separe del amor de Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Jesús. Oh, gracias por tu gran amor que tú nos das. Gracias, Señor, porque tu presencia está en medio de tu pueblo. Tu presencia está en medio de tu pueblo. Alaba aquí, alaba Sara. Porque tú amas a tu pueblo, Señor. Oh, gracias porque tu presencia está sobre aquel que te clama, sobre aquel que te reconoce, Señor. Oh, recibe la adoración en este momento. Recibe toda la gloria que tú te lo mereces, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria. Cada hombre, cada varón te dé la gloria en esta hora. Cada hijo tuyo, Señor, te dé la honra en esta hora, Señor. Cada mujer te dé la gloria, Señor. Cada hija tuya te adore, te adore, Señor, porque tú eres digno de ser adorado. Oh, tu pueblo te bendice, Señor. Gracias por ese poder maravilloso que tú nos has revelado, que es tu presencia, tu gloria, Señor. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, que es como Él. Aleluya, aleluya. Ande eres, Señor, poderoso Dios. Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió. Mi vida de pecado por siempre terminó. Su Espíritu Jesús me dio. Poder maravilloso, poder, que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés.
Pentecostés, poder maravilloso, poder, poder, poder maravilloso, poder. Qué gozo siento yo en mi ser, yo siento el poder del día de Pentecostés, poder maravilloso, poder. Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió. Mira, mi vida de pecado por siempre terminó. Su Espíritu Jesús me dio. Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió. Mi vida de pecado por siempre terminó. Su Espíritu Jesús me dio. Y le alabo, poder maravilloso, poder. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder maravilloso, qué poder. Poder maravilloso, poder. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder maravilloso, aleluya. Dios dijo a Nicodemo que al reino de los cielos nadie podía entrar, porque es necesario volver a nacer. Tú necesitas el poder. Dios dijo a Nicodemo que al reino de los cielos nadie podía entrar. ¿Por qué? Porque es necesario volver a nacer. Tú necesitas el poder. ¡Aleluya! Poder maravilloso, poder. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder maravilloso, poder. ¡Aleluya! Poder maravilloso, poder. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder maravilloso. Aquí está el poder. Poder maravilloso, poder. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder maravilloso, poder. Poder maravilloso, poder. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder maravilloso, poder. Yo anduve por el mundo con un vacío en mi alma. Jesús lo vino a llenar. Y ahora vivo alegre y tengo la esperanza de siempre con Él estar. ¿Cuánto lo pueden decir? Yo anduve por el mundo con un vacío en mi alma. Jesús lo vino a llenar. Y ahora vivo alegre y tengo la esperanza de siempre con Él estar. ¡Sí, Señor! Poder maravilloso, poder. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder maravilloso, poder. Poder maravilloso, poder. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder maravilloso, una vez más. Poder maravilloso, poder. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder maravilloso, poder. Aleluya. Poder maravilloso, poder. Que cambió mi vida. Que cambió mi ser. Que sanó mis heridas. Jesús. Jesús. Aleluya. Alabe al Señor. Alabe al Señor porque te salvó. Alabe al Señor porque te salvó, iglesia. Alábalo. Porque nos salvó. Qué grande es el poder de Dios. Toda gloria y alabanza te damos a ti. Aleluya, aleluya. Jesús. Te adoro, mi Cristo.
Jesús, Jesús. Tu nombre sea. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Doy gracias al Señor por nuevamente esta oportunidad que me da. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Yes. Amén. Él es poderoso, amén. Qué poder tan grande es el de Aleluya. nuestro Dios. Habernos cambiado, habernos restaurado, amén, hermanos. Haber sanado nuestras heridas, todo Así lo que es. teníamos. Gloria al Señor. Qué poder tan maravilloso es el de nuestro Dios. Amén. Yo Aleluya. le doy gracias a Dios por este privilegio. No hallaba ya el segundo de empezar, porque a veces pues los nervios, pero es una palabra tan personal que el Señor me dio en este día para nosotros, para cada una de nuestras vidas, con el tema de volver al primer amor. Santo. Amén. Volver al primer amor. Vamos a estar leyendo la palabra en Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 1. En adelante. Lo leo para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene a las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Por tanto, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Gloria al Aleluya. Señor. Volver al primer amor, amados hermanos, es el tema que el Señor nos dice en este día. ¿Y por qué el Señor nos habla de volver al primer amor? En este caso vemos aquí a un pueblo el cual el Señor le recomienda, el cual el Señor le exhorta a esta iglesia de Éfeso. Una iglesia que estaba marchando muy bien en otras cosas, una iglesia que dice la palabra que ella era muy trabajadora y dice que era muy paciente y que no soportaba a los malos y no aprobaba de nada de los apóstoles falsos, de todos aquellos que venían con doctrinas falsas, cerradas. Ellos los rechazaban, los sacaban. Y dice la palabra que ellos eran una iglesia que dice que habían sufrido y habían tenido paciencia y han trabajado arduamente por el Señor. ¿Cuántos en medio de la iglesia del Señor vemos que hay gente que trabaja muy fuerte en el camino del Señor, en la obra del Señor? Y son personas que son muy dedicadas. Y está un servicio y ahí está la persona. Y está una necesidad, ahí está la persona. Y en todas las áreas, una persona que es muy esforzada y muy trabajadora, como vemos en esta iglesia. Y arduamente has trabajado por amor al Señor, por la obra, por la iglesia del Señor. Pero el Señor, amados hermanos, nos recalca que trabajar para el Señor no es lo mismo que amar al Señor. Así es. Amén. Y en eso puede que haya caído alguien de la iglesia del Señor en este tiempo. Trabajar y servir las mesas y servir al Señor junto con los pastores y estar siempre pendiente y estar siempre ahí no quiere decir que amemos al Señor. Amén. Y lo que el Señor me enseñaba, que hay muchas obras en la iglesia del Señor en estos tiempos, pero hay poca intimidad. Amén. Hay muchas obras donde la iglesia el Señor, todas ellas las aplaude.
y todas ellas el Señor te dice, qué bien, qué bueno es, pero cuando las obras están siendo hechas sin amar al Señor, vienen a ser obras muertas, amados hermanos. Viene siendo algo que no es realmente importante, amados hermanos. Porque vemos, amados, como el Señor lo que busca es esa intimidad con su iglesia. El Señor busca esa intimidad. Puede que en la iglesia, como en Éfeso, haya buena doctrina, buena enseñanza. Y gloria al Señor, en esta iglesia, para la gloria del Señor, sabemos que hay una buena enseñanza, una buena doctrina, amados hermanos. Y quizás tú eres alguien que, si alguien dice algo fuera de la palabra, tú defiendes el evangelio. Esta iglesia también lo hacía. Aleluya. Esta iglesia también defendía la verdad, defiende la verdad. Y hay iglesias pueblo del Señor, que se levanta a levantar el nombre del Señor, a defender la palabra del Señor, amados hermanos. Y todas estas son como una lista buenas delante del Señor. Es una lista que, digamos, si la vemos en la iglesia de Éfeso, se podía considerar, ¿no, hermana?, como una iglesia sin nada que reprocharles en ese sentido, porque era como con alta reputación. Consideramos que es una iglesia de esta forma, que diga, y no, has trabajado, tenés paciencia, eres fiel al ministerio. Es una iglesia que es de admirarse en ese aspecto, pero ¿quién conoce realmente al ser humano? Y ¿quién busca más de eso? Es el Señor. Él busca más. Y aunque sea una buena reputación, amados hermanos, no son cosas que valgan más que amar a Jesús. No son cosas que tengan más valor que tú y yo nos enamoremos del Señor. Aleluya. Cuando las comparamos y las vemos, realmente lo que el Señor me enseñaba son menos, son inferiores a amar a Jesús. Están todas estas atributos, estas cosas maravillosas que debemos de tener, pero si no amamos al Señor, estas son menos. Yes. Y el Señor lo que quiere, amados hermanos, que lo amemos al Señor. Sí, amén. Que lo amemos, una iglesia que ame al Señor. Dice, has sufrido, has tenido paciencia. Una iglesia, amados hermanos, que sufría aflicciones. Sufría por Cristo. Cuántas cosas en estos tiempos vemos a la iglesia del Señor. Pasa pruebas, pasa dificultades y las pasa. Y lo vemos que bueno, amada hermana, la pasó y está aquí, está fortalecido, está fortalecida, pero realmente no porque esté enamorado del Señor, no porque ame al Señor, amado, sino porque nos hemos acostumbrado a caminar de una forma donde hay que traspasar el obstáculo, pero sin un corazón para el Señor. Y eso es lo que el Señor me enseñaba en mi vida, que a veces pensamos que nosotros le amamos, pero no tenemos ojos para Él. No tenemos ojos para el Señor, amado hermano. Yes. Y uno puede decir, pero ¿cómo he perdido el primer amor? Porque esta iglesia, amados hermanos, eran tantas cosas lindas que el Señor les aplaudió, pero Él le dijo, como cuando en una corte le dice, I have a charge against you. Tengo un cargo, tengo algo en contra de ti. El Señor lo sabe. Tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Tú lo dejaste somewhere, en algún lugar, en alguna etapa de tu vida, tú lo dejaste. Y el Señor lo manda y nos dice, pero recuerda de dónde has caído. Y el Señor me llevaba como en la Biblia amplificada, dice, recuerda de qué altura donde tú estabas, ahí caíste. Recuerda de la heights donde tú estabas, de lo alto donde tú estabas, recuérdate donde tú caíste. Y muchos de nosotros tenemos que escudriñarnos en el Señor y ver de las profundidades, de las alturas tan altas que hemos caído, de las alturas de las montañas tan altas espiritualmente que caímos y dejamos y perdimos el primer amor. Y el Señor, cuando dice, recuerda, es un trabajo que todos debemos hacer. Yes. Y es un trabajo donde tenemos que escudriñarnos, no como nosotros, el ser humano, escudriña, sino en el Señor realmente. Seamos sinceros con el Señor. Y sincerémonos y digámosle, Señor,
yo quiero, Señor, de dónde yo caí. Así es. ¿De dónde fue el lugar que yo caí, Señor? ¿Y cómo perdí el primer amor? Recuerda que nos dice el Señor, y haz las primeras obras. Y después nos dice el Señor, acuérdese y después empiece a hacer lo que usted hacía antes. Lo que usted y yo Aleluya. hacíamos antes Yes. como personas enamoradas de Jesús. Yes. No como personas que trabajan bien solamente, que se esfuerzan y que hacen donde tienen que estar y se mueven donde debemos estar, pero que amamos al Señor. Y el Señor me lleva a esta pregunta, ¿cómo hemos perdido el primer amor? Yes. ¿Cómo se acuerdan ustedes cuando en el noviazgo, en el matrimonio, la pareja, se acuerdan esa sensación del Yes. amor? De ese amor que sentía uno al principio, tanta alegría, tanto entusiasmo, tanta pasión. Ese sentir, me enseñaba el Señor, se ha perdido en la iglesia por Jesús. Ese sentir de ser perdonados, ese sentir de recibir el perdón de Dios, se ha perdido en nosotros. Yes. Eso es parte de perder el primer amor. Cuando tú ya no sientes gozo como lo sentías como en un noviazgo, ya no sientes gozo en que Cristo te perdonó, en que Cristo, amados hermanos, te salvó. Y dejamos de ver el pecado como lo veíamos al Aleluya. principio. Yes. Antes el pecado lo veíamos nosotros como algo tan grande. Yes. Y lo veíamos como algo, amados hermanos, que el Señor nos rescató y nos libró. Ahora el pecado ya no lo vemos de la Sí. misma forma. Sí, Eso así es es. perder el primer amor. Ya no vemos el pecado de la misma forma, de la misma manera. Y cuando no vemos el pecado de esa misma forma, entonces ya no vemos el perdón de Dios ni el sacrificio de Dios como lo tenemos que ver. Porque perdemos el significado del perdón de Dios. Yes. Si yo creo que el pecado es algo leve, creo que el perdón de Dios también es leve. Pero si yo creo que el pecado, la inmundicia de donde Dios me sacó, entonces creo que el perdón de Dios es algo inmerecido. Sí, amén. Creo que yo no me merezco estar aquí. Creo que Yes. yo no soy la que tiene que estar aquí, porque entiendo que grande es el perdón de Dios. Amén. Y eso Yes. es lo que la iglesia ha perdido, el primer amor. Cuando tú y yo decíamos, qué grande, ¿de dónde me sacó Dios? Yo iba directo al infierno, Yes. y sin ninguna parada iba directo al infierno. Sí, Señor. Y antes eso nos movía de alegría, de Yes. regocijo, como en el enamoramiento, y había tanta gratitud en nosotros. Pero ahora ya no lo hay, y eso es perder el primer amor, amados hermanos. Vive. Con el tiempo, cuando caímos de ese lugar, dejamos de ver, amados hermanos, lo serio que es el pecado. Dejamos de ver, amados hermanos, lo grande, lo seria, la seriedad que es el cielo y el infierno, amados hermanos. Y muchos de aquellos que han perdido el primer amor pierden, amados hermanos, esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo por Dios. Y esta palabra yo meditaba en ella, Señor, y el Señor me inspiraba, y tantas cosas que anoté aquí que decir. Antes sentíamos tanto gozo de adorar a Dios, de servirlo, de saber que Él había preparado para nosotros, después de que todo esto termine. ¿Cuántos se acuerdan? Yes. Antes sentíamos tanta alegría, tanto gozo al saber solo la promesa de lo que nos espera. Sí, amén. Cuando todo esto termine, cuando todo esto se acabe, Aleluya. cuando los años, cuando el trabajo, la vida, y cuando un día lleguemos a la presencia del Señor, no le provocaba gozo a usted, amado hermano. Yes. Saber que cuando todo esto termine, iba a ser glorioso. Y antes, la persona que tenía el primer amor, eso le producía tanto gozo, tanta alegría. Hoy en día el Señor, amados hermanos, nos recalca tantas promesas. Y para que usted vea si ha perdido el primer amor, ya no lo mueve eso. Ya no lo Alabado mueven Dios. las promesas de Dios. Yes. Y el Señor mismo nos vuelve a decir palabras de amor, promesas de amor. Y no nos mueve, amados hermanos. Al principio teníamos alegría, pasión. Y el Señor me enseñaba, maybe no teníamos mucho conocimiento. Maybe no había, amados hermanos, mucho conocimiento, pero había entusiasmo por Dios. Así es. Había alegría, había pasión, había Yes. fervor por el Señor.
Sí, Señor. Antes, amados hermanos, no teníamos mucho conocimiento. Ya. Y no crea que el Señor no quiere que tengamos conocimiento. Pero las dos tienen que ir juntas. Sí, Pero en amén. este tiempo Yes. la iglesia, amados hermanos, ahora tiene más conocimiento. Sabe más de la palabra, Yes. sabe más, está más sabedor en muchas cosas. Pero ya no es una persona que se deleita en el Así Señor. es. Ya no es una persona que tiene pasión por Dios. Vive. Antes no teníamos muchas cosas, pero amábamos más a Dios. Yes. Hoy amamos más las cosas Sí, y amén. no tenemos a Dios. Así es. Antes, amados hermanos, con poco la gente se conformaba. Sí. Antes la gente con poco entendía que era Dios el que Yes. proveía. Sí, amén. Antes con poco nosotros compartíamos con los Ujú. demás. Ahora, amados hermanos, nos hemos hecho egoístas. Aleluya. Antes, amados hermanos, amabas al Señor con fervor. Sí. ¿Lo amas como antes? No hay fervor en nuestra Alabado vida Dios. cuando la oración se vuelve una costumbre. Yes. Eso no es fervor. Cuando ya la oración para ti, amados hermanos, es algo que te pesa mucho. Es una opción. Y antes no era una opción, era tu diario vivir. Yes. Ahora, amados hermanos, la oración para muchos ya no es necesaria. ¿Por qué? Mm. Porque pueden pasar muchos días sin ella. Así es. Pueden pasar semanas, pueden pasar meses sin una oración. Y antes, amados hermanos, la iglesia no podía estar sin hablar con Sí, su Señor. Señor. La iglesia tenía que levantarse cada mañana y hablar con su Dios. Y no podía pasar un día sin que tú no sentías al Espíritu Santo, porque tú lo anhelabas, Poderoso Dios. porque tú lo deseabas Así es. y lo deseábamos, amados hermanos. Antes queríamos estar en todos los servicios, era nuestra vida. Yes. Ahora es una opción, ahora no es vital, ahora no hay compromiso. Aleluya. Antes no dejabas de ir a la iglesia por un trabajo Yes. y tenías fe y confiabas que Dios iba a Sí, proveer amén. Yes. y no dejabas que el enemigo te robara la bendición de ir al Sí. servicio porque sabías que era algo muy importante para nosotros. Ahora, amados hermanos, es muy diferente. Así Si es. nos ofrecen 30, 20 o 40 dólares más Mm. por la hora, la tomamos. Sí, Señor. La tomamos donde corresponde tal vez un ayuno, un servicio, una intercesión, Aleluya. una vigilia. Yes. Y lo aceptamos sin ningún remordimiento. Eso es perder el primer amor. Sí, Señor. Eso es el primer amor porque antes para ti la presencia y la iglesia de Dios no tenía precio. Amén. No tenía precio, no podían darte 100 o 100 dólares más y Sí. no te importaba. Tú decías no, 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 no. Es la Aleluya. presencia del Señor. Así es. Que me corran si me tienen que correr. Dios va a proveer un trabajo. Yes. Y la iglesia tenía fe para esas cosas. Amén. Hoy en día, amados hermanos, no hay alegría en servir al Señor, ni convivir con los hermanos y las hermanas. Ahora es mi privacidad, Sí. lo mío, que no me molesten. Prestar mi hogar es una carga, es Sí. incómodo, ya no me gusta. Y ponemos muchas excusas, Aleluya. muchos peros. Antes invitabas a tu hermano o tu hermana Sí. a la mesa de tu casa y le servías comida. Yes. Para reír, para hablar, para recordar la obra de Dios, los Ujú. milagros de Dios. Y en los poquitos, en lo sencillo, el Señor se movía. Yes. Hoy desconfiamos quién entra a la casa. Sí. Hoy desconfiamos de que las paredes oyen. Aleluya. Hoy desconfiamos de que si invito pueda que vean y después hablen. Hoy hay egoísmo, me hablaba el Señor. Sí, Señor. Antes teníamos 2 panes y compartíamos con Yes. 10 personas. Hoy tenemos 10 panes y nos comemos todos Sí, Señor. nosotros. Eso es perder el primer amor.
Aleluya. No, la iglesia se vuelve egoísta. La Yes. iglesia se ha vuelto egoísta y eso es lo que el Señor nos Sí, recuerda. Señor. Recuerda, si tú has caído de alguno de estos, has perdido el primer amor. Así es. Si tú le preguntas al Señor, Señor, ¿cómo lo he perdido? Y alguna de estas te identificas, amado hermano, perdiste el primer amor. Aleluya. Antes el pastor era justo lo que necesitaba. Antes la pastora era una bendición. Eran justo lo que necesitábamos en el momento preciso. Ahora nos cae pesado. Ahora nos molesta. Antes era como una bendición del cielo. Si tú te identificas con esto, amado hermano, perdiste el primer amor. Un día la iglesia fue el lugar de refugio. Sí. Hoy es el lugar si puedo, si quiero y si siento. Aleluya. Hoy los hermanos, antes ellos eran mi familia, Yes. la que yo nunca tuve. Sí, Señor. El hermano, la hermana que nunca tuve. Yes. Hoy son los que me miran mal. Mm. Hoy son los que no me entienden. Yeah. Hoy son los que me juzgan, me critican, me atacan Aleluya. y la tienen conmigo. Esto es perder el primer amor. Poderoso Dios. Ellos no representan lo que al principio representaban Sí. para ti. No había defectos en nadie porque tu Ujú. mirada estaba puesta en Jesús. Amén. Porque estabas tan enamorado que no tenías tiempo para otra cosa. Yes. Hoy tienes tiempo para todas las cosas Mm. porque ya dejaste a Jesús. Eso es perder el primer amor, iglesia. Aleluya. Eso es lo que el Señor nos recalca en este Sí, día. Señor. No solamente es decir, lo dejaste, pero el Señor enfatiza porque la iglesia muchas veces se hace los locos. Así es. Pero el Señor a veces tiene que ser tan específico para que nosotras entendamos. Aleluya. Antes íbamos primero a Dios para que nos ayudara en los problemas. Yes. Ahora no dependemos de Él. Yo puedo, yo sé, no me digan nada. Me llegó el orgullo, la autosuficiencia. Yes. Creo que puedo más que los demás. Sí, Señor. Aprendí a confiar en mí mismo, en Ajá. mí misma. Yeah. Yo decido bien, Sí. tomo buenas decisiones, aunque mis pastores, aunque mi esposa o mi esposo me digan lo contrario, yo sé mejor. Aleluya. ¿Cuántos piensan así? Dejaste el primer amor. Antes solo querías aprender, aprender y aprender y aprender. Y te tirabas a los pies de Cristo, te tirabas a los pies de lo que Dios, los mentores que el Señor ponía en tu camino. Y decías, quiero aprender, quiero más, quiero más. Hoy día confío en mí misma, Yes. confío en mí mismo. Antes teníamos el teléfono, y esto Señor me lo ponía, puede que sea. Antes teníamos el teléfono del pastor, la pastora en speed dial. Mira hermano, Dios sabe. Lo teníamos en speed dial para llamarlos aún hasta lo mínimo. Ahora están en la lista de los números nunca marcados. Porque ya no los necesitamos. Eso es perder el primer amor. Aleluya. Antes los problemas me resbalaban porque el gozo de Dios era mi fortaleza. Ajá. Y en Él yo me fortalecía. Yes. Hoy todo me frustra. Hoy todo me enoja. Hoy todo me saca de mis casillas. Aleluya. Hoy todo me resiente. Hoy todo me vira. Hoy todo me hace sentir mal. Santo. Hoy todo me lleva a la confusión y a la depresión. Hoy todo me lleva a querer tirar la toalla. Aleluya. Hoy todo me lleva a dejarlo todo y hasta culpar a Dios y renegar de los años de servicio. Alabado Dios. Hoy todo me lleva a amargarme y hasta a aislarme de la iglesia y del Señor. Se ve la diferencia. Antes los problemas me resbalaban Yes. porque habíamos tomado al Señor como nuestra Así fortaleza. es. Pero lo dejamos y dejamos el primer amor. Antes si no me saludaban, yo iba con gozo y los abrazaba. Yeah. Y hasta buscaba la paz y íbamos la extra milla. Hoy todo nos da rechazo y solo buscamos lo nuestro, Yes. lo mío, lo que me conviene a mí y no al cuerpo de Cristo.
Antes nos sentíamos redarguidos cuando ni la palabra ni siquiera era directamente para ti. Yes. Hoy, aunque es para nosotros específicamente, lo pasamos por alto. Dios nos habla y pensamos que estamos bien, Yes. que no es con nosotros. Antes no podíamos levantar la mirada cuando Dios nos hablaba. Aleluya. Hoy no solo lo vemos fijamente a los ojos, Yes. sino que lo retamos y lo desafiamos. Hasta somos irreverentes en su presencia, falsos, mentirosos e hipócritas. Eso es dejar el primer amor, iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Señor habla a la iglesia. Vive. Antes, amado hermano, usábamos nuestras manos para alabar al Señor. Hoy una mano la levantamos y con la otra llena de sangre, de pecado. Con la misma boca que bendecimos al Señor, también maldecimos. Eso es dejar el primer amor, iglesia. Y el Señor, amados hermanos, el Señor me daba a mí una experiencia tan bonita porque yo esta semana, orándole al Señor, me postré de rodillas y le pedí al Señor por mi vida. Y en ese momento estaba mi carne, pero mi fe, al mismo, porque sentía que el Señor me hablaba, pero al mismo tiempo estaba la duda. Estaba la duda porque el Señor nos habla, pero viene a través de uno, o sea, uno mismo, entonces viene la duda. Y sentía que el Señor era algo que yo tenía que decirlo por fe, y yo en ese momento sentía que el Señor me decía, yo estoy aquí. Y yo lo tuve que decir por fe. Entonces, yo estoy aquí. Y en ese momento lo creí y las alabanzas que yo estaba escuchando empezó a fluir una alabanza de alguien que empezaba a decir, yo estoy aquí, yo estoy contigo, yo estoy ahí. Y mientras en ese momento el Señor me quebrantaba y lloraba en su presencia. Y en ese momento, amados hermanos, mi propia experiencia, sentí que en la sala de mi casa, el Señor, sentí su presencia tan linda. Y en eso, amados hermanos, como que mi mente empezó a pensar claramente. Y el Señor me decía, me hablaba, cómo he perdido el primer amor. Y me traía la imagen el Señor de cuando muchas veces en los procesos de nuestras vidas, no sentimos al Señor. No lo sentimos, amén, hermanos, a veces no lo sentimos. Así es. Y porque yo le decía al Señor, qué lindo es sentirte, Señor. Qué lindo es sentir tu presencia. Yes. Tenía tiempo de no sentirla, Señor. Y tenía tiempo de no escucharte. Aleluya. Y en ese momento sentí que el Señor me dijo, tú también has perdido el primer amor. ¿Por qué? Y yo en ese momento le decía, Señor, porque en los procesos, muchas veces en las pruebas, o en los procesos cuando no sentimos al Señor más que todo, llega un tiempo donde no lo sentimos, no lo escuchamos, nos postramos a orar y no escuchamos su voz, y a veces nos acostumbramos. A veces nos acostumbramos a ese silencio. Y nos acostumbramos ya a la oración donde es tan difícil, es tan duro que no pasamos, no traspasamos. Pero el Señor me enseñaba mi vida personalmente, en el proceso donde no me sentías, donde no me has sentido, ahí sin darte cuenta has perdido el primer amor. ¿Por qué? Porque en ese momento, amados hermanos, me acostumbré a no sentirlo. Me acostumbré a que cuando oro ya no lo escucho hablar. Me acostumbré y ya me adapté, pero si el Señor, amado hermano, le hace ver a usted también el proceso, Dios no quiere que perdamos el primer amor. Amén. En el desierto, Dios no quiere que perdamos el primer amor, porque a veces nos acostumbramos
Nos acostumbramos y lentamente dejamos las primeras obras. Lentamente, porque hay tanto silencio, porque hay tanto silencio Aleluya. de parte del Señor que no lo sentimos, aunque sabemos que Él está. Pero nos acostumbramos a esos toques de Dios, a esas manifestaciones del Yes. Señor. Pero el Señor nos está enseñando, amados hermanos, que aún en esos momentos de desierto en nuestras vidas, se puede perder el primer amor. Así es. La iglesia puede perder el primer amor. Y el Señor, amado hermano, nos recuerda que el toque de Cristo nos impacta. Aleluya. Porque en Apocalipsis 1:17 dice que Juan dijo, cuando yo le vi al Señor, caí como muerto. ¿Cuántos de nosotros ahora no caemos en la presencia del Señor? Así es. Y como decía anteriormente, está el Señor y ahora lo miramos fijamente, hasta retándolo, challenging al Señor. Y el Señor nos dice, recuerda que el toque de Cristo ha impactado tu vida. El toque de Cristo en Mateo 8:3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. ¿Cuántos recuerdan ese toque de Cristo en tu vida? En tu vida, amado hermano, y en mi vida. Yes. Recuerda cuando Él dijo, yo quiero limpiarte. Yes. Yo quiero limpiarte. Y el Señor, amado hermano, nos recuerda estos momentos. Aleluya. Porque hemos caído, hemos olvidado el primer amor. Así Y Él es es. tan dulce, Él es tan maravilloso que en este día Él quiere recordar su amor. Él quiere recordarte cuánto Él te ha amado, todo lo que Él ha hecho por ti. Al instante desapareció su lepra, amado hermano, como en ti, como en mí. El toque de Cristo, no lo olvides. Aleluya. El toque de Cristo, amado hermano, que calma. En Mateo 8:15 dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía, amado hermano. Qué lindo Sí. cuando el Señor calma. ¿Te recuerda el toque de Cristo que calmó tu dolor? Yes. ¿Recuerdas que no había para ti otra solución, de que había tanta agonía en tu vida, amado hermano, por el pecado, por las heridas, por todo lo que acarreabas, amado Aleluya. hermano, y yo Yes. también? Y vino Cristo con su toque, calmó, en este caso calmó la fiebre, Sí, amén. sanó. Yes. El toque de Cristo cambia, amado hermano, calma. Aleluya. El toque de luz. Recuerda cuando vino esa luz sobre ti, Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Yes. Y Él lo sanó, amado hermano. Él trae esa luz. Él trajo la luz a tu vida. Sí, Recuerda, amada iglesia, el toque de confianza. Mateo 17:7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. ¿Te acuerdas cuánto miedo, cuánto temor se apoderaba de nosotros? Yes. Recuerda que no podíamos, amado hermano, ni dormir con la luz apagada. Recuerda, amado hermano, que todo te atormentaba porque Yes. tenías miedo al salir, miedo al futuro, miedo al mañana, miedo a todo. Yes. Miedo a amar, miedo a creer, miedo a Señor. confiar, miedo a tantas cosas, amados hermanos. Aleluya. Pero el toque de Cristo te hizo que no temieras más. El toque de liberación en tu vida, ¿lo recuerdas? Mateo 7:33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y habló bien. Que el toque de la liberación en tu vida, amados hermanos, cuando lo Aleluya. recordamos, Yes. cuando lo recordamos que lo que Él hizo fue maravilloso. Sí, amén. Ante el mundo quizás fue ridículo, Yes. ante el mundo quizás fue cosa rara, pero para nosotros fue nuestra liberación, fue redención, amados hermanos. Yes. Recuerda el toque de Cristo en tu vida, recuerda el toque de sanidad, recuerda el toque de perdón, de amor, amada Aleluya. iglesia. Recuerda al Señor, recuerda de dónde caíste, Yes. recuerda y vuelve a lo que hacías antes. Todas estas cosas que yo mencioné, amados hermanos, el Señor me las inspiró de parte
¿Qué pasa dentro de la iglesia del Señor? Esto está Aleluya. pasando dentro de la iglesia del Señor. Yes. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Como a Éfeso, recuerda cada una de las cosas de donde tú caíste y vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a hacer lo que hacías al Aleluya. principio. Yes. Vuelve a hacer lo que hacías al principio, amada iglesia, cuando antes tú lo hacías. Recuerda cuando te deleitabas, recuerda cuando disfrutabas la compañía de tus Yes. hermanos, Sí, señor. invitabas a tu hermano, a tu hermana a tu casa. Vuelve a esas obras. Aleluya. Vuelve a confiar, vuelve a amar, amada iglesia. Vuelve a la sencillez. Vuelve a iglesia a lo que el Señor nos llama en Aleluya. este día. Oh, amados hermanos, el Señor quiere que nosotros no nos dejemos influenciar por el mundo. Yes. Antes nada nos influenciaba, el mundo no nos influenciaba. Amén. El mundo para nosotros lo reprendíamos y lo Yes. rechazábamos. Pero ahora nos deleitamos en el mundo. Ujú. Nos deleitamos en compañías mundanas, Sí. aún más que cristianas, Vive. aún más que un hermano Sí. te deleitas con un impío. Yes. Hay más confianza en un impío, Hay amado poder hermano. en Jesús. Y usted puede decir, ¿cómo? A veces tenemos un impío en nuestra casa y le permitimos que esté cerca de nuestros seres queridos, Sí. nuestros hijos, nuestro Yes. esposo, nuestra esposa. Eso es darle confianza y no permitimos que un hijo de Dios esté en nuestra casa. Sí. Y haz las Aleluya. cosas que hacías primero, nos dice el Señor. Haz lo que hacías antes. Yes. Haz lo que tú hacías enamorado. ¿Se acuerdan? Los enamorados, todas las Yes. cosas que hacían. Llevaban flores. Les cantaban a las novias, tantas cosas. Ujú. Recuerda lo que hacíamos cuando éramos recién convertidos. Evangelizábamos. Recuerda cómo nosotros queríamos hablarle a todo el mundo de Cristo. Sí. Íbamos en un bus, íbamos en un tren y Yes. teníamos valor de sacar un tratado. Aleluya. Y yo me identifico, amado hermano, la palabra es para mí porque yo he perdido mi primer amor. Antes, amado hermano, teníamos valor de sacar el tratado y Yes. no nos importaba quién nos viera. Con valentía lo sacábamos, Dios Ajá. te bendiga, Jesus loves you, solo te quiero decir una cosa. Yes. Y agarrábamos valor. Hoy nos da pena. Hoy nos da pena, amada Sí. iglesia, y hay que ser sinceros. Hoy nos avergonzamos. Nos Aleluya. avergonzamos de un poder Yes. que dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero la iglesia sí se Aleluya. avergüenza, le da Yes. pena. Antes llorábamos más, Sí. llorábamos más en la presencia del Señor. Yes. Éramos temerosos de Dios. Si Dios no iba, no íbamos nosotros. Ujú. Si Dios no nos guiaba en esta decisión, no la hacíamos. Si Dios no estaba en esta situación, en este momento, en esta relación, Dios no me movía, yo no Así hacía es. nada. Antes éramos sencillos, éramos Sí, Señor. dóciles y nos postrábamos a los pies de Cristo. Yes. Nos despertábamos por las noches. Amén. Íbamos al baño y de repente sentíamos una sensación de que el Señor nos llamaba a orar y nos íbamos a orar. Ahora, aunque lo sentimos de repente, a uno ya no sienten, Yeah. pero a los que de repente sienten no le hacen caso a esa voz. Aleluya. Y lo que hacen, se levantan, mejor agarran el celular. Sí. Y aunque sea a las 2 de la madrugada, pero lo ven el celular. Y nos levantamos en las mañanas, amado iglesia, y en vez de orar, agarramos el celular. Yes. Antes había un desespero por Cristo. Ahora hay Aleluya. tranquilidad, hay conformismo. Mm. Ahora ya no gemimos. Antes llorábamos más. Mire Santiago Yes. 4, 9 al 10 dice en inglés, yo creo que en español dice lamentaos y llorad. En inglés dice be miserable. Lamentaos y llorad. ¿Por qué va Dios a querer que lloremos y nos lamentemos? Y dice en inglés be miserable and grieve and weep. Lamentad y llorad, pero no, el Señor quiere que pases llorando. Lo que quiere es que llores y te lamentes por el pecado. Sí, amén. Por el pecado. Be miserable for your sin. Yes. Llora por el pecado que aún mora en nosotros, amados hermanos. Y que tu risa se convierta en mourning, ¿cómo se dice en español? Llanto.
¿Será que Dios quiere que yo no me ría y que ande triste? No. Aleluya. Lo que el Señor se refiere, tu risa burlona. Yes. Tu risa que en vez de estarte llorando por el Señor, vives la vida riéndote como alguien foolish, alguien torpe, alguien negligente. Esa risa que en vez de estar riéndonos y viviendo la vida, como tú dices, Aleluya. viviendo la vida, deberíamos de estar llorando y lamentándonos, amados hermanos, y que esa risa se convierta en llanto. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios no quiere que nosotros estemos en una vida de apariencia. Dios quiere que nosotros seamos sinceros. Dios quiere, amada iglesia, que tú vuelvas a Él. Él te espera, Él te espera, Él nos espera. Ese momento, amado hermano, cuando yo oraba delante de la presencia del Señor, sentía, Aleluya. yo le decía al Señor, ¿cómo nos anhelas? Ujú. ¿Cómo nos anhelas? ¿Por qué nos anhelas? Pero Él nos anhela. Así Y en es. eso no tenemos que cuestionarlo. Él nos anhela. Yes. Y Él nos está dando oportunidades. Mire que el Señor nos dice, recuerda, arrepiéntete, si no quitaré tu candelero de su lugar. Aleluya. El Señor nos quitará el privilegio Yes. que tiene la iglesia en este tiempo. Nos quitará el privilegio que tenemos como iglesia del Señor, porque tenemos privilegios que estamos menospreciando. Tenemos privilegios de Dios que estamos, oh amados hermanos, los pisoteamos. Los pisoteamos. Pero el Señor, amados hermanos, nos dice, recuerda, si no quitaré tu candelero de tu lugar, si no te arrepientes. El Señor nos habla. El Señor nos habla, amado hermano, y está en cada uno de nosotros escuchar la voz del Señor. Amén, hermanos, que el Señor les Aleluya. bendiga. Amén. Gloria a Dios.